Saludos amigos de Instrucción Teológica y todos los que están participando en este diplomado. Esta es la 24ª exposición, la ideología de género y el control de natalidad. Esa es la temática que se va a desarrollar. No olviden que desde que Thomas Robert Malthus, estoy hablando de 1776-1834, en su ensayo El principio de la población, presentó la relación existente entre la población humana y el aumento de los recursos mundiales. Desde ese entonces se ha pensado en la reducción de la población mundial por grupos discriminatorios, lo que hace allí es relacionar la pobreza con el aumento demográfico. Para los países que no tienen mucha población, se procura aumentar y los que están sobrepoblados, lo que se busca es, se procura reducir. Cuando el problema es demográfico, lo que se hace es que se elabora un plan de superpoblación que incluye limitar el número de hijos. Lo que hacen es sancionar mediante reducción de sueldos a parejas que tengan más de 2 hijos y obsequiar con vacaciones pagadas a los que se sometan al aborto o a la esterilización. Bueno, los pleitos legales sobre el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parejas del mismo género y el supuesto derecho al aborto no lo iniciaron ni los activistas feministas ni los gays. Tienen una historia que se relaciona con el control de natalidad. Hubo tres discursos de biopolítica que llegaron a este punto. El primer discurso fue, el primer paso fue el discurso eugenésico, cuando John Rockefeller III, estoy hablando de 1906-1978, por medio de la IPPF o Consejo de Población, que fue uno de los fundadores de la eugenesia americana, Frederick Osborne, habló del control de natalidad. Dice él, ayuda a aligerar el problema de los menos aptos, así lo dijo Osborne, y su descendencia para mejoramiento de la raza humana. Luego pasaron a otro discurso. El segundo fue el discurso económico. Primero recuerden el eugenésico. Después que acabó las guerras mundiales, pues ya no funcionó y viene el discurso económico. De ellos mismos, Johnson decía, menos de $5 invertidos en el control de población equivale a $100 invertidos en el crecimiento económico. El problema de población debe ser reconocido como un elemento principal en el plan nacional a largo plazo si los gobiernos quieren lograr sus metas económicas. Eso dijo en 1966. Y en 1967 se funda la FNUAP, de cual el presidente de la UNFPA, en 1968, el presidente Robert McNamara dijo, el rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social. Es decir, este era el discurso económico, que para reducir la reducción ayudaba a la economía. Y el tercero es el discurso sanitario y de los derechos. Ellos decían, creemos que el aborto no debe considerarse un sustituto del control de la natalidad, sino un elemento en el sistema integral de atención de la salud materno-infantil. Para esto, decían, hay que llevar adelante esfuerzos de ingeniería moral que modifiquen los valores que consagran la vida como un derecho fundamental, apuntando hacia el desarrollo de un principio ético basado en que solo los niños deseados sean traídos al mundo. Es en 1972. Después, ya estamos hablando de la conferencia de Teherán, donde se decía que es un derecho humano básico escoger el número de esparcimiento de los hijos. Eso se dijo en 1968. Y aunque los evangélicos tenemos diferencias en la comprensión del acto matrimonial, ya que en el catolicismo es inseparable el significado unitivo y procreativo del acto sexual, aunque desde luego que hay teólogos católicos que lo matizan. En tanto, entre los evangélicos se considera que el ejercicio responsable del control de natalidad es privilegio y obligación de los matrimonios. Ambos coincidimos, tanto católicos como evangélicos, en que el control de natalidad malthusiano es inmoral. La Biblia no afirma en ninguna parte que todo acto conyugal debe estar abierto a la concepción.
Entre los evangélicos se entiende que Dios manifiesta tres intenciones básicas para el matrimonio: ayuda idónea en amor mutuo, la procreación y la de servicio al prójimo en la iglesia y en la sociedad. Por tanto, antes de la fructificación de hijos, el matrimonio es un medio de comunión y satisfacción entre los esposos. La utilización de métodos anticonceptivos no quita el significado del acto sexual dentro del matrimonio. Decimos sí a la regulación de nacimientos o control de natalidad si el resultado es de una paternidad asumida responsablemente. Con ello no estamos diciendo sí a toda suerte de controles maltusianos. Hay libertad de planificación de la paternidad, porque solo si ésta se da, puede haber responsabilidad delante de Dios. Sin embargo, la imposición natalista o el colonialismo anticonceptivo, como lo implanta dictatorialmente algunos gobiernos, ponemos el ejemplo de Fujimori en Perú, nunca puede ser éticamente aceptable. Estas políticas de población demográfica no tienen sustento teológico, ni el incremento de natalidad ni su posible reducción tienen sustento en la Escritura. En Génesis 1:28 habla de fructificad y sojuzgad. Si el dominio de la naturaleza es la señal de la humanización, sería paradójico que le estuviera velado al hombre el derecho bíblico de humanizar su propia naturaleza. Lo que desea el Creador es que el ser humano sea responsable de todas sus acciones. De hecho, fue hasta que el ser humano intervino con medicinas que disminuyó la mortandad, aumentó la esperanza de vida y se produjo la explosión demográfica. Bueno, hay muchas preguntas que nos quedan todavía al aire. Según algunas teorías políticas de sobrepoblación, la solución es la reducción de la población. La pregunta sería, ¿existen otras propuestas políticas que sí marquen una verdadera solución? ¿Por qué el enfoque de control de natalidad está enfocado en países tercermundistas y no afecta esto a la manufactura o la mano de obra y producción agrícola de estos países? ¿Qué deberían hacer los gobiernos para atender a las familias numerosas? ¿Cómo se puede invertir los recursos de un país en vez de invertir en abortos para atender a víctimas juveniles violadas? ¿Qué problemas se puede dar en futuro cercano en los países donde la tasa de fecundidad está entre los más bajos, donde solo nacen 1 y 2 hijos por mujer? Bueno, esta y otras preguntas nos va a estar respondiendo el doctor Raúl Rosado en esta exposición que está hablando de la ideología de género y el control de la natalidad, que están muy unidas en este sentido. Así que esperemos que lo disfruten. Con respecto al tema del control de la natalidad, esto es algo que verdaderamente tiene que ser analizado a detalle. Ojalá y hubiera más tiempo para que pudiéramos hablar con mucha más información sobre todo esto. Pero todo surge, ya tiene muchísimos años que esto empieza a manejarse y empieza a generarse una serie de políticas públicas enfocadas y encaminadas a controlar el número de nacimientos por país. El argumento surge desde que se plantea por parte de organizaciones internacionales y de intereses económicos muy fuertes, la frase muy trillada pero muy importante, con mucho trasfondo, de que hay pocos recursos y hay mucha gente. Por lo tanto, una de las formas de buscar que esos recursos alcancen para todos es que haya menos gente. Por eso se promueve mucho lo que es el aborto, para que no nazcan más seres humanos. Por eso se está buscando legalizar la eutanasia para acabar con aquellos que ya no son productivos y que están consumiendo únicamente nuestros recursos. Y no solo esas dos situaciones fuertes acerca del ataque a la dignidad del ser humano, sino que también la ideología de género es una estrategia grande, fuerte,
y que usa argumentos sumamente impactantes para el ser humano, como lo son los sentimientos, su identidad, su aceptación. Y es por ello que se promueve las uniones y las parejas del mismo sexo, porque hombres con hombres no van a procrear, mujeres con mujeres no van a procrear, y bajo los argumentos de la libertad, de los derechos de ser quienes se quiera, pues esto ha golpeado mucho y se ha creído, se ha comprado. Las generaciones jóvenes han aceptado a la primera estos argumentos, y precisamente en el trasfondo final, que es que no hayan más nacimientos, que la familia se modifique y que sean familias sin hijos, las mascotas vienen a entrar aquí en su papel protagónico para poder sustituir la afectividad paterna y materna hacia un hijo, pues enfocados hacia una mascota, en donde nos dicen dan menos problemas, causan menos problemas que los hijos, y que bueno, hoy día es una cultura pero tan promovida, que ya no sabemos hasta dónde van a llegar toda esta serie de intereses, promoviendo tantas y tantas situaciones graves que atentan y atacan a la dignidad del ser humano, que muy probablemente en los próximos años veamos barbaridades hechas ley. Agradecido con el pastor Salomón por poder continuar el día de hoy con este tema. Me disculpo, he estado un poquito complicado de tiempo para poder compartirles más información, pero el día de hoy voy a estar subiendo unos enlaces de situaciones muy importantes. Primero sí quiero comentar un caso muy importante que se dio en Costa Rica en el tema de las técnicas de fertilización asistida, en donde 9 matrimonios estaban intentando no procrear, sino tener hijos con estas técnicas de reproducción asistida. Hubo una denuncia al gobierno de Costa Rica para evitar que se sigan practicando estas técnicas, porque atentaban contra la vida, había pérdida, sacrificio más bien embrionario, y esto iba en contra de los derechos de la vida del ser humano y atentaba contra varios tratados internacionales que protegen la vida desde el momento de la fecundación. El gobierno de Costa Rica hizo lo propio y prohibió la realización de dichas técnicas. Sin embargo, estas 9 parejas hicieron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar esta situación, argumentando que se estaba violentando el derecho que ellos tenían, ya que al existir técnicas, métodos científicos que facilitan y que ofrecen estas alternativas para poder tener hijos, se les estaba negando ese derecho, y que de no ser algo posible o viable, no existirían. Por lo tanto, ellos exigían una revisión del caso para que se les permitiera ser padres. Déjenme decirles, y lo van a ver en información que les voy a mandar, que se hicieron alusiones a muchos, más de 25 tratados internacionales de diferentes partes, de diferentes tipos, de diferentes formas. Algunos a favor, algunos en contra, algunos se contraponen, pero se hizo un análisis bastante exhaustivo, y que pues en todo momento se estaba buscando el encontrar la razón por la que sí o por la que no debería de permitirse a estas 9 parejas seguir practicando o intentando esta técnica para poder tener hijos. Tristemente, se llegó a la resolución de que las parejas, como parte de sus derechos sexuales y reproductivos, no se les podía negar ese derecho, entre otros, y que tenían ellos el derecho de poder seguir intentándolo, de seguir practicándolo hasta que lo consiguieran. Esa fue la resolución final. Al revisar todo el documento, está completito, está toda la información que querramos checar,
encontramos cuáles, entre varios argumentos, que te vas de espaldas cuando los vas reflexionando, uno me llamó mucho la atención. Y que es ahí donde tenemos nosotros que ser muy claros y conscientes para poder saber, conocer, formarnos, que es el que decían ellos. Bueno, el principal argumento por el cual se está pidiendo que no se realice esto es que existen pérdidas embrionarias, o sea, seres humanos ya en sus primeras etapas de vida que se van perdiendo, que se van sacrificando, independientemente de la eugenesia, independientemente de muchas situaciones, existe este sacrificio o esta pérdida embrionaria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, sabemos y la ciencia ha comprobado que en la reproducción natural también existe pérdida embrionaria, se dan los abortos espontáneos. Entonces, no podemos nosotros saber qué porcentaje de pérdida embrionaria se da en los embarazos naturales. Por lo tanto, al no tener la información y no ser de nuestra competencia conocer ese dato, equiparamos que en la reproducción asistida, que en donde también se dan pérdidas embrionarias, están en igualdad de situación. Ellos nunca consideraron que en la reproducción asistida la pérdida embrionaria se da por decisión del ser humano, no de manera natural. Ellos nunca consideraron el factor naturaleza dentro de su resolución, pero nunca hicieron caso al decir que eso no compete a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso le compete a otras instancias y si quieren apelar y ver, es la decisión de cada quien. Esto nos habla, hermanos, de que cuando nosotros estamos refiriéndonos a aquellos valores universales que la bioética defiende y protege, no podemos permitir que hayan circunstancias que puedan atenuar o agravar incluso cualquier acto que se esté analizando. Porque las circunstancias nos matan, nos acaban. Al permitir o al aceptar una circunstancia en determinado acto, abrimos una puerta que difícilmente vamos a poderse cerrar. Hoy día, un servidor tiene la sensación, tristemente lo digo, espero equivocarme, confío en Dios en equivocarme, de que la bioética está muerta. Hemos sepultado a la bioética porque le hemos agregado una serie de circunstancias que cualquier argumento que querramos plantear a favor de la vida, a favor de los valores, a favor de todas estas libertades fundamentales, la vamos a diluir, la vamos a minimizar con cualquier circunstancia que podamos anteponer. Mi postura sigue siendo la misma. Las circunstancias no determinan nuestro derecho a vivir. Las circunstancias no determinan nuestro derecho a nacer. Por lo tanto, tenemos que luchar fuertemente en esto, hermanos, y con la ayuda de Dios estoy seguro de que saldremos adelante. ¿Cuándo serán? No lo sabemos, no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde actuar en consecuencia para que las cosas se den como deben de ser. En un momento más les subo la liga de este hecho que se dio en Costa Rica y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos documentó y que probablemente podamos todos reflexionar sobre ello. Por otro lado, estimados hermanos, pues nos encontramos con esta situación del control de la natalidad que ayer comentamos en sus inicios y que verdaderamente ha sido objeto de una serie de campañas establecidas por los gobiernos en todas partes del mundo. En nuestro país no podemos olvidarnos de la familia pequeña vive mejor, ¿verdad? Ese eslogan que durante mucho tiempo el gobierno estuvo manejando, promoviendo el uso de preservativos, anticonceptivos. No podemos olvidarnos de las campañas de esterilización que se hacían en las zonas rurales sin pedir el consentimiento de las mujeres. En fin, la aplicación o colocación de dispositivos intrauterinos, que es una manera aberrante de lastimar y de violentar la intimidad más grande que tiene la mujer. Todas estas cosas que se plantean como algo bueno,
como algo en lo que queriendo tapar el sol con un dedo, se promueve y se invierte en grandes cantidades de dinero. Finalmente, a esas grandes empresas transnacionales que les importa vender ese tipo de productos, pues son quienes les interesa financiar y patrocinar todas estas campañas para que cada vez más una población más amplia consuma sus productos. Recuerdo mucho las campañas de las marcas de preservativos que antes únicamente las veías en horarios nocturnos de 10 de la noche en adelante en los canales de televisión, y que hoy a cualquier hora te están anunciando que vivas plenamente tu sexualidad, ¿verdad? No podemos olvidar que hoy día en las secundarias y en las preparatorias, entiendo que en algunas primarias públicas en 6º grado, ya se encuentra repartiendo el gobierno, incluso la Secretaría de Derechos Humanos, empiezan a repartir la famosa cartilla de los derechos reproductivos y sexuales de los jóvenes, que también cae en lo aberrante por querer violentar estas etapas de la juventud, de la niñez, en donde hay otro tipo de intereses e importancias, pero que se les está enfocando la sexualidad para que de una vez empiecen ellos a tener este adoctrinamiento que les hace vivir el placer por el placer, usar su cuerpo y el de otros para no privarse de un derecho, y es más, poder exigirlo. Todo esto se va conjugando de una manera tan y tan inteligente. Grandes sumas de dinero, millones de dólares se invierten en marketing. Empresas importantes que se dedican a hacerle el marketing a la Coca-Cola, a la Pepsi-Cola, a esas grandes empresas que venden millones y millones de dólares en productos, pues también son contratadas para este tipo de situaciones. Aquí lo importante es que todo este adoctrinamiento, el día de ayer compartí un video con el pastor Salomón, lo voy a subir en un momento más, en donde vimos cómo este mes del orgullo estuvo penetrando en todos y cada uno de los medios, hacia las casas, hacia los hogares, para llegar hasta los niños, este adoctrinamiento sobre lo que es esta ideología de género. Es por ello que hoy día necesitamos dejar en claro que la educación, que la formación es el principal instrumento para poder controlar toda esta serie de situaciones que están violentando de una manera agresiva la integridad de la familia, la dignidad del ser humano. Necesitamos la formación, necesitamos concientizar. Es una realidad que los derechos y sexuales reproductivos en las personas no pueden ser escondidos, no pueden ser violentados, pero con conocimiento, pero con preparación. No solamente como la búsqueda de un placer, no solamente como querer calmar un apetito, en donde queriendo pensar en planificar mi familia, caigo en el uso y el abuso del placer de mi cuerpo o el de mi pareja, olvidándome de la dignidad de cada uno de nosotros, pero sobre todo también olvidándonos que la ecuación incluye a un tercero, que existe totalmente la posibilidad de que en un encuentro de intimidad conyugal pueda haber, en caso de haber un óvulo fértil, un tercero afectado, un nuevo ser humano en los primeros inicios de su vida. Nosotros pudiéramos hacer una ecuación, 5 por 3 da 15, ¿verdad? Y si de ese 15 no me gusta el 1, lo quiero quitar, no puedo quitarlo, porque es parte de la ecuación, forma parte de un resultado, que no porque no me guste lo puedo eliminar. Sucede algo similar con el ser humano. Si en una unión conyugal existe un óvulo fértil y este es fecundado por un espermatozoide, la consecuencia real, el resultado de esta fecundación es indudablemente un ser humano. El que no me guste no me da derecho a quitarlo y eliminar esa parte del resultado, aunque solo quiera yo hacer la ecuación olvidándome del resultado. Eso no es posible. Busquemos entonces las estrategias, las formas, la manera de poder hacer que el conocimiento, que la formación, que la instrucción llegue a todos los niveles,
para que sean los papás los que empiecen a formar a sus hijos, a sus hogares, que las escuelas, que los maestros no se metan con estos temas, no traten de ideologizar a nuestros hijos, a los niños, no traten de adoctrinarlos en estas culturas, en esas corrientes que solamente promueven la muerte en diferentes variedades, pero también el uso del cuerpo del ser humano como un objeto de placer. Buenas noches, hermanos. Vamos a dejar el espacio abierto en esta ocasión por tratarse prácticamente del último fin de semana que estamos tratando de el tema de la ideología de género bajo la lupa, y en esta ocasión, como el tema que es muy pero muy importante, la ideología de género y el control de la natalidad, hay muchísima información que podemos recibir y vamos a dejar abierto para que el expositor pueda continuar y cerrar esta mañana. No hay ningún problema para que pueda haber información. Creo que sobre la argumentación que debemos de hacer al respecto, que son prácticamente de estos dos temas, ¿no?, que van juntos, son prácticamente algunas observaciones. De pronto creo que tenemos que tener equilibrio al argumentar. No algo que se haya dicho aquí equivocado, no estoy hablando de que de pronto vamos a toparnos en algún momento con la argumentación. Y uno de esos temas es el tema del onanismo. Fíjate, voy a hablar de algunos puntos donde debemos de tener equilibrio al argumentar, basados en el tema de que estamos hablando, que está mencionando precisamente el tema de las reducciones de las poblaciones. Pero uno de los argumentos que generalmente se utiliza para ello es el onanismo, que está basado en la historia de Onam, el segundo hijo de Judá. Pues su nombre es el origen del término sexual onanismo, que se usa en algunos círculos argumentativos como sinónimo de masturbación. Así lo utilizan, onanismo, que el que vertía en tierra. Sin embargo, esto procede de una mala interpretación del texto bíblico, que en todo caso la interrupción del coitus interruptus, así le llaman, no se trata de eso, no una masturbación. De hecho, no es una masturbación, sino que es una interrupción del coito. Pero aún eso es una mala interpretación, porque si se analiza esa escena, se está hablando de la ley del levirato cananeo de su tiempo, en el que un hijo tenido por Tamar, que era mujer de su hermano que había muerto, pues no sería considerado como hijo suyo de Onam, sino un niño pues prácticamente tardo de su hermano. Este hijo tardo heredaría los derechos de la primogenitura por ser considerado hijo de que es el hermano mayor, desplazado a un segundo lugar, a Onam, quien no cumplió sus órdenes, y entonces en respuesta Dios lo mató. Esto es importante entender porque aquí lo que está en juego es que él no quiso dejar descendencia a nombre de su hermano, sino que él quiso pues prácticamente que la descendencia para la primogenitura sea de él, y esa es la razón por la que no quería dejar descendencia. O sea, no es porque haya interrumpido el embarazo. Y esto pues debe de llevarnos a un equilibrio a la hora de argumentar. Hay otro texto que puede ser malinterpretado igual a la hora de argumentar, y es Génesis 1:28, donde se dice multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla. Bueno, se trata esta de una bendición, no de una orden. O sea, la expresión que dice allá, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, es un poder de bendición que Dios pone en el hombre para que el hombre pueda ser fructífero. Sin esta bendición, el hombre simplemente sería estéril. Pero cuando el Señor le da esa bendición, da la apertura para que pueda multiplicarse. No es una orden. Este texto no debe entenderse como una orden, porque muchos lo interpretan esta parte como si se tratara de una orden. Y incluso el Génesis 1:28, ya en ese 1:28,
termina diciendo y sojuzgadla, que es la otra cara de la moneda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la administración de toda la bendición. Toda bendición viene aunado con una responsabilidad, que esto es algo muy importante. Entonces, ese texto también hay que analizarlo bien y argumentar desde esa óptica. Una tercera falacia en argumentación es cuando se usa el matrimonio con el único propósito de la concepción. No es así. El matrimonio tiene tres propósitos al menos. Dentro de la concepción evangélica, el matrimonio tiene tres propósitos. El primero es la entrega y el amor entre un hombre y una mujer. Esa relación que se va uniendo y que se va sumando. La segunda, el segundo propósito es la fructificación, desde luego, la multiplicación. Y el tercero es el servicio a la comunidad y a la iglesia. Son prácticamente esos tres elementos importantes que tiene el propósito del matrimonio, que no lo vamos a detallar, pero vemos que la multiplicación, la fecundación o la fructificación es el segundo propósito, pero no es el primero, ni es el único. Entonces, esto se tiene que dar desde esa perspectiva. No hay tiempo para ir argumentando, pero sí aclarar ese concepto. El cuarto lugar es que la vida inicia, algunos utilizan esta falacia de que la vida inicia en el óvulo y el espermatozoide, así que ellos entienden que cuando prácticamente se desperdicia un óvulo y un espermatozoide, se está matando a un ser humano. Sin embargo, eso tampoco es lo que se está argumentando. ¿Por qué? Porque no son células totipotenciales. Es decir, todavía no hay la implementación de un nuevo ser hasta que llega la unión del óvulo y el espermatozoide. Ese es un punto muy importante que se tiene que tomar en cuenta al momento de argumentar. En quinto lugar, algunos piensan o entienden que está prohibido todo tipo de control de natalidad. De ahí que todo uso de preservativos y todo uso de métodos anticonceptivos están prohibidos. Sin embargo, eso no hay ningún texto en la Biblia que nos ampare la regulación de la natalidad. Ahora, sí estamos en contra de la imposición a nivel estatal, tanto del proyecto de países que quieren la multiplicación como del proyecto de países que quieren reducción. Allí sí estamos en contra. Creo que en el tema del control entra algo muy importante, que es la responsabilidad en el matrimonio, y que nosotros como matrimonio, cada matrimonio es el encargado de decidir en oración y responsablemente la administración de cuántos hijos vayan a tener. Es que no se les puede imponer por el Estado, porque pues no es ético ni nada de esto, ¿verdad? Pero ellos deciden. Pero estar en contra de todo tipo de control de natalidad también es algo que no es lo que enseña la Escritura, pero sí de un control de natalidad que abusa y que puede traer afectaciones e incluso involuntarias, como lo que sucedió en el Perú precisamente, de gente, de mujeres principalmente nativas que fueron pues operadas sin su consentimiento. Eso es un abuso y eso no es ético. Y en contra de esos tipos de control de natalidad sí estamos en contra de todo ello. Pero bueno, pues son ideas, ¿verdad? Para mantener también un equilibrio en el tema de control de natalidad. Saludos y que Dios me los bendiga. Quisiera comentar algo acerca de la ética de lo que es la anticoncepción. Primero quiero adentrar un poquito en la búsqueda de esos criterios mínimos morales en la anticoncepción que se puede compartir con todos los ciudadanos de una sociedad
independientemente de sus criterios, independientemente de sus religiones, independientemente de sus formas de pensar. La anticoncepción se ha convertido en un derecho de todos los hombres y mujeres dentro de lo que es sus derechos sexuales y reproductivos. Ya es un plan oficial de acción de población mundial de las Naciones Unidas, que en su conferencia fue aprobado en 1974 en Bucarest. Esto lo dice con toda claridad. Dice, todas las parejas y personas tienen el derecho básico de decidir libre y responsablemente el número de hijos que desean y el espaciamiento entre cada embarazo, así como la posibilidad de acceder a la información, educación y medios necesarios para ejercer estos derechos. La responsabilidad de parejas y personas en el ejercicio de este derecho ha de tener en cuenta las necesidades tanto de sus hijos nacidos como de los futuros, así como sus responsabilidades hacia la comunidad. En algunos conceptos que manejamos dentro de nuestra formación en las iglesias, le llamamos paternidad responsable a esta última parte, ¿verdad? Por eso hay que enfatizar que detrás de este derecho y de esta responsabilidad hay una nueva experiencia de la sexualidad en la mayoría de las personas de hoy en día, con estas nuevas formas de pensar que se están dando en cuanto a la sexualidad. La sexualidad tiene muchos aspectos positivos y es una clara fuente de gozo vital, independientemente de la procreación. Sin lugar a dudas, esta transición que se está dando tiene que ser valorada de una manera positiva y asertiva. Y está en el fondo mismo de lo que es la anticoncepción, no con las formas como las cuales nos la están promoviendo, no, sino en la parte de la responsabilidad en cuanto a su ejercicio. Porque lo que estamos viviendo hoy día es haber pasado de una sexualidad a una genitalidad. Hemos pasado de una sexualidad como esa dimensión integral del ser humano a una sexualidad reproductiva. Hemos cambiado la sexualidad como parte del lenguaje de una persona en todas sus expresiones a una sexualidad como placer. Hemos cambiado de una sexualidad enfocada a esa comunicación integral y referida solo en el matrimonio a una sexualidad más autónoma, liberal, ignorada en sus principios y sin ningún tipo de conocimiento científico acerca de su fisiología, pero sobre todo de su esencia misma como parte del ser humano en su dignidad. Estos puntos son sumamente importantes porque dentro de ese mayor respeto de libertades y derechos estamos cayendo en un libertinaje, en un uso, en una cosificación de lo que es el ser humano.